Bienvenidos a este segmento del curso especializado sobre mediación. En este segmento tenemos aquí para explicar el concepto, los principios y las características de la mediación al maestro Emilio Peña, que estará comentando con ustedes algunos aspectos relevantes sobre la mediación. Maestro, ¿nos pudiera comentar usted acerca de los conceptos de mediación? Con todo gusto, doctora. Lo primero que debemos hacer es recurrir a su concepto. Así, la mediación se debe definir como la acción o efecto de mediar. En este sentido, a su vez, necesitamos saber qué se entiende por mediar. Mediar, entre otros significados, es el de interponerse o interferir entre dos o más personas que riñen o contienden, procurando reconciliarlos y unirlos en amistad, o bien tomar un término medio entre dos extremos para lograr un acuerdo. Y la mediación con alcances jurídicos, ¿cómo podríamos definirla, maestro Emilio Peña? La mediación con alcances jurídicos se puede definir como un método alternativo de resolver conflictos, el cual se tiene como finalidad intrínseca arribar a la solución integral de un conflicto entre partes que pueden ser dos o más personas, sean físicas o morales, o inclusive entre estados. Aunque la mediación adquiere características especiales según se trate de conflictos internacionales, sociales o colectivos e individuales, evitando de este modo llegar a una instancia judicial. Por otro lado, sabemos que la mediación es un proceso voluntario. ¿Pudiera usted explicarnos en qué consiste saber que es un proceso voluntario? Claro, la mediación es un proceso voluntario en el que dos o más partes involucradas en un conflicto trabajan con un profesional imparcial denominado mediador o facilitador para generar sus propias soluciones y resolver sus diferencias. Es decir, consiste en la intervención de un tercero denominado mediador en un conflicto con el fin de facilitar el acercamiento de las partes enfrentadas y promover un proceso de negociación que permita arribar a un acuerdo consensuado y aceptado por las partes que ponga fin al conflicto. El mediador o el facilitador es una persona con experiencia, con técnicas suficientes en el tema. ¿Pudiera, por favor, usted hablarnos un poco más sobre la figura del mediador? El mediador o facilitador, como usted lo dijo, debe ser una persona experimentada con las técnicas suficientes en el tema relacionado al conflicto que se quiere solucionar. Obviamente, en cuestión de índole jurídica, debe ser un profesionista en la ciencia jurídica, quien debe estar certificado como mediador. Por otro lado, la mediación está estructurada con algunos principios rectores que van a instrumentar este proceso de mediación. ¿Pudiera usted explicarnos algo sobre estos principios, particularmente el de la confidencialidad? La mediación está estructurada por principios rectores que guían e instrumentan la misma. Sin embargo, esos principios no son del todo absolutos, ya que la esencia misma de la mediación es mantener un grado de adaptabilidad en la solución del conflicto. La mediación se distingue de otros sistemas alternativos de resolución de los conflictos, como son la conciliación y el arbitraje. Continuando con el tema de los principios rectores de la mediación, maestro Emilio Peña, ¿nos podría hablar usted, por favor, del principio de la neutralidad? Efectivamente, la mediación se caracteriza por el principio de neutralidad y no reemplaza el papel protagonista de las partes en la elaboración del acuerdo. Así, el compromiso del mediador será el de conducirse con el mayor respeto a los derechos humanos de las partes, actuar con prontitud, profesionalismo, eficacia y transparencia. Nos ha hablado, maestro, sobre el principio de confidencialidad en la mediación. Hemos estado examinando en términos muy generales o enunciando en términos generales los principios rectores de la mediación. Ahora, por favor, explique a nuestros participantes qué es lo que le tiene que informar el mediador a las personas que están en un proceso de mediación. En un proceso de mediación debemos solicitar a las partes, primero, la información necesaria para el cumplimiento eficaz de la función encomendada. La obligación del mediador es verificar que las partes participen de manera libre y voluntaria, exento de coacciones o de cualquier otra influencia que vise su voluntad. También es obligación del mediador vigilar que los acuerdos propuestos no afecten derechos de terceros, intereses de menores, incapaces
disposiciones de orden público o de interés social. También el mediador, en todo caso, debe excusarse de intervenir en aquellos asuntos en que se vea afectada su imparcialidad. Basado en el principio de confidencialidad, el mediador debe de conversar con cada una de las partes por separado y su obligación es obtener la información y analizarla y no darla a conocer a la contraparte. Por lo tanto, es el depositario de la confianza generada. Así, por medio del binomio confidencia-confianza, podrá lograr el acuerdo esperado. La información que recibe un mediador se convierte en un secreto profesional, por lo cual se insiste en que no se podrá dar a conocer la misma en forma pública. ¿Podría proporcionarnos un concepto más profundo sobre el principio de la confidencialidad? Sí, la confidencialidad tiene sus límites cuando de la información obtenida por el mediador exista la posibilidad de violentar el orden público. En otras palabras, la mediación no puede servir para encubrir conductas que pongan en riesgo la seguridad del bien común, no puede ser un instrumento de ilegalidad. En suma, la mediación siempre debe estar basada en el respeto a la ley y al orden público, bajo la protección normativa, ya sea nacional o internacional, es decir, siempre bajo el seno del derecho. No puede, por lo tanto, el mediador tratar de resolver lagunas jurídicas o rebasar sus interpretaciones divergentes para lograr un acuerdo. Se insiste, el mediador solamente puede lograr un acuerdo dentro de los parámetros de la legalidad. Con base en lo anterior, también le queda prohibido al mediador tratar de orientar a las partes a que lleguen a un acuerdo más justo, cuando considere que, si bien lo propuesto es conforme a derecho, él considera inequitativo, es decir, debe ser completamente imparcial.